Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante. Es un tema que tiene que ver con la religión, pero no es propiamente un programa dedicado a la religión. Vamos a hablar del Estado y su relación con las diferentes denominaciones religiosas. A conciencia de que vivimos en un país supuestamente laico, que tiene una constitución liberal, y que tiene una bandera, que tiene en su escudo la Biblia y el lema nacional establecido en la Constitución que dice, el lema nacional es Dios, patria y libertad. Dios primero que la patria y que la libertad. Vamos a hablar con este tema con el padre Wilfredo Montaño, quien es párroco de la parroquia San Felipe, diácono, ¿no? Ese es el nombre de la iglesia. José Augusto Agüero Díaz, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental, y el licenciado Julián Musa, teólogo y educador y miembro activo de Acción Cristiana. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Bueno, ¿somos un Estado laico o no lo somos realmente? Porque incluso el Estado Dominicano está atado a través de un convenio internacional, un tratado internacional con el Vaticano, que establece que a pesar de que la Constitución Dominicana establece o garantiza la libertad religiosa, el Estado Dominicano hasta cierto punto por ese convenio es un Estado católico, ¿no? Bueno, el Estado Dominicano, producto de lo sucedido con la Constitución del 2010, donde se puso la Constitución por encima de los tratados internacionales, de todos los tratados internacionales, se ha constituido en un Estado aconfesional. Antes de eso era un Estado confesional, pero hoy día es aconfesional. República Dominicana sabemos que se ha propagado mucho la idea de que nosotros vivimos en un Estado laico, pero eso no es cierto. Nosotros no vivimos en un Estado laico, quizá más adelante pudiéramos explicar las razones del porqué, pero nosotros estamos en un Estado aconfesional. Señor Díaz. Yo creo que la declaración de todo lo que significa la historia de la dominicanidad siempre ha incluido y ha estado presente Dios. Entonces, antes de cualquier definición que favorezca o desfavorezca una denominación, como en el caso de nuestro país, que por los acuerdos que el Estado Dominicano hizo en el año 1954 de manera específica, favoreció a una denominación determinada dentro del cristiano. Nuestra nación es una nación cristiana. Esa es la mejor definición de lo que es nuestra nación. Porque, Miguel, no existe en el mundo una nación sin religión. No la existe. Sin creencia, sin espiritualidad. No existe, nunca ha existido. Sin embargo, la religión católica es la religión más grande, la denominación más grande dentro del cristianismo, ¿no? Sin lugar a dudas. E incluso hoy en día en los Estados Unidos es la denominación más grande de todas las religiones. Cuando se suman todas las iglesias evangélicas, quizás la superen. Sí, son más grandes, pero grandes. Como la individual es la más grande, ¿no? Sí, es cierto, pero el énfasis que uno quiere hacer es en el aspecto de que por la gracia de Dios, cuando los constituyentes establecieron nuestro país en el año 1844 y su siguiente, la presencia de Dios. A mí me gusta enfatizar la presencia de Dios. Así es. La relación con la Iglesia Católica viene porque quienes nos conquistaron o quienes trajeron su cultura de Europa venían bajo el financiamiento de los reyes católicos y se estableció como tal. Pero primero establecieron a Dios y Colón estableció la cruz, aparece Dios en el emblema nacional y aparece también la cruz representando a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que ha prevalecido en nuestra nación como tal. Y según Duarte, la cruz no es el símbolo del padecimiento, ¿no? Sino de la redención. Claro, para nosotros, pero para el Señor fue el símbolo de sufrimiento y de dolor para traer la salvación a cada ser humano. Por eso dice Duarte de la redención. Sí, claro, claro. Padre, su opinión sobre, ¿somos o no un Estado laico o somos un Estado católico? No somos un Estado, no somos un Estado laico. Primero, la Constitución lo dice desde sus orígenes, dice que esos estados que son laicos es la situación de gnosticismo. El gnosticismo son aquellas personas a las cuales
no creen en Dios, no creen que Dios sea el centro de su vida, o sea, en Cristo, sino en ellos mismos, una filosofía de vida. Entonces, este estado fue concebido por personas que tenían conocimiento, una fe para Dios, hablando en ese sentido, no solamente católicos, sino de Dios, como hablaba. Dios está en el centro de su vida. Dios le impulsó a que mediante esa fe, esa creencia, ese convencer, esa seguridad que tenían de Dios, le hace que hace una constitución en la cual está el credo. Aquí no está un noticismo, no, la gente que lo concibieron aquí creían en Dios. Inclusive vemos cómo la gente se relaciona. Estaba ahorita maquillando, me decía la maquillista, estaba hablando con otra persona y dice, ay, mi papá se salvó, gracias a Dios. Pero quizá ella no profesa ninguna religión, creo yo. Pero ella menciona a Dios. O sea que lo cultural, la costumbre de la persona, o sea, es la fe. Entonces la Constitución siempre tiene que estar, no por encima de la costumbre, tiene que ser la esencia. No podemos separar el ser de la persona con la costumbre. Entonces cuando un libro, un signo de leyes, dicen que es laica, no es laica. Esto es un estado que fue concebido bajo Dios. Inclusive en divísima Trinidad. Ahí está Dios. Ahora bien, hay una realidad. ¿Se sienten las denominaciones distintas evangélicas en inferioridad en su relación con el Estado Dominicano frente a la Iglesia Católica? Desigualdad, yo diría que esa era la palabra. Porque la inferioridad tiene que ver con las creencias de cada quien. Pero sí desigualdad en el sentido de que, como la Constitución establece que tiene que haber una igualdad entre todos los ciudadanos y entre todas las instituciones, hay ciertos acuerdos que favorecen en áreas que pudiera, tanto como ha ayudado al desarrollo de la religión católica, pudiera ayudar a la creencia de las otras religiones cristianas, en la edificación de templos, en las facilidades que se le puede dar para que propaguen su fe, echen adelante su fe. Entonces, yo creo que hay desigualdad. Esa es la palabra. Y eso debe ser, en algún momento, para vivir acorde con lo que dice la Constitución, ahora, debe ser eliminado. Entiendo que hay una diferencia grande entre inferioridad y desigualdad, pero ¿se sienten ustedes, los evangélicos, en desventaja frente a la Iglesia Católica en su trato con el Estado Dominicano? Sí, claro que sí. Nos sentimos así. Sabemos que es algo histórico, que tiene muchos años y que tuvieron sus razones al hacerlo en su momento, porque en el momento en que todo eso se hizo, la gran mayoría de la población dominicana, eso era lo que profesaba. Pero ya con el paso del tiempo, no es así. Hay una gran mayoría. Con decirte que aquí hay más templos evangélicos que católicos. Más templos. Pero, ¿quién certificó eso? O eso es estadísticas. Sin embargo, la mayoría de los dominicanos profesan la fe católica todavía, ¿no? Según las estadísticas. Muchas veces, como usted sabrá, es parte de nuestra dominicanidad. Exacto. No necesariamente que ellos asisten fielmente. Cuando el líder de la Iglesia Católica llegó a Brasil, expresó esa inquietud. ¿Usted se refiere al Papa? Ajá. Expresó esa inquietud de que, aunque tiene el nombre como tal, no lo respaldan dándole la asistencia que deberían dar y la presencia que deberían tener. Entonces, es igual en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una mayoría evangélica, obviamente, pero en cuanto a la asistencia, en cuanto al respaldo, ha ido mermando. Porque ha ido mermando la espiritualidad en el mundo, de verdad, en algunos aspectos. Nosotros, todas las religiones cristianas, estamos tratando de que crezca eso. Creemos igual como todos los cristianos, creemos en Dios y queremos que eso crezca. Y cada uno está haciendo el mayor esfuerzo para que la gente retome la espiritualidad. Cuando usted habla de eso, ¿quiere significar que hay hoy en día un compromiso menor entre los cristianos con sus iglesias que antes? Bueno, en el sentido de que hay más personas respaldando y creyendo en Dios, yo creo que es de una manera más militante. Yo creo que hoy hay más. Hay mucho más. En el pasado era más un asunto, una adherencia cultural, porque yo nací en un estado y una familia que decía que era, por ejemplo, católico, pero ojalá que todos los que profesan ser católicos asistieran a sus templos. Bien, vamos a hablar de ese tema cuando regresemos, porque es muy importante determinar si realmente los evangélicos
han asumido o asumen un compromiso con sus iglesias y si los católicos hacen otro tanto. Regresamos después de la pausa. Continúen con nosotros, por favor, en Edición Nocturna.